Jóvenes, buenas noches. Vamos a empezar nuestro curso. Listo. Vamos a revisar lo que es el proceso de fabricación y puesta en obra del concreto, ¿no? Toda vez que ya hemos definido las cantidades, las proporciones de los materiales que van a formar parte de nuestra mezcla de concreto. Cuánto de cemento, cuánto de agua y cuánto de agregados, ¿no? Tanto fino como grueso. Entonces, ahora ya vamos a pasar a lo que es la fabricación en sí del concreto. Para ello vamos a revisar el examen que se ha dado en la última clase, ¿no? Una evaluación que correspondía al tema del método del módulo de fineza de la combinación de los agregados. Ya, esa es la evaluación que hemos dado, ¿no? La última clase que teníamos que hacer utilizando el método del módulo de fineza de la combinación de los agregados. Sería bueno que lo trabajemos juntos, que ustedes en su hoja que han resuelto, continúen con la corrección, ¿no? Solución o corrección del mismo, a ver si en qué han fallado y podemos mejorar. Se había pedido bajo este método, ¿no? El último que habíamos hecho en clase, y que además podíamos darnos cuenta que no podemos utilizar el método del Comité 211 de la ACI, porque para este método necesitamos un módulo de fineza de hasta el valor de 3. ¿No? Para utilizar esta tablita, el módulo de fineza que tenemos como máximo es de 3. Y en la pregunta que vamos a resolver es de 3.10, ¿no? Entonces, teníamos que utilizar el método del módulo de fineza de la combinación de los agregados, ¿no? Primero tengo que ir definiendo qué es lo que me está dando como dato y qué es lo que me está pidiendo. En cuanto a las proporciones, va a depender principalmente de su resistencia a la compresión, su F'C. Pero nosotros vamos a trabajar para un F'Cr. Vamos a encontrar las proporciones para un valor mayor al F'C. ¿Ya? Para ello, como en este caso me está dando la desviación estándar, que es de 38 kilos por centímetro cuadrado, tenemos que utilizar estas dos formulitas. Vamos a utilizar estas dos y con ello vamos a obtener dos valores del F'Cr. ¿Ya? ¿Cuál utilizamos? ¿El mayor o el menor, se acuerdan? El mayor, ingeniero. El mayor. Claro. ¿Cuánto les ha salido, jóvenes? 314. 314, ¿no? Mi F'Cr es igual a 314 kilos por cada centímetro cuadrado. ¿Ya? No hay ningún problema. Ya tengo el valor del F'Cr. Luego necesito conocer el tamaño máximo nominal. Y eso está como dato. Me dice que es de 3/4 de pulgada, ¿no? No hay ningún problema. La consistencia, tengo que revisar. Me indica que debe tener una consistencia seca, ¿no? Si me indica que es de consistencia seca, el asentamiento debe estar entre 0 y 2 pulgadas, es decir, tener un asentamiento de hasta un máximo de 2 pulgadas. Se trata de una mezcla de consistencia seca. Acá viene el detalle, determinar el volumen unitario de agua. Para ello yo debo verificar si necesita aire incorporado o no lo necesita, ¿no? Entonces puede ser sin aire o con aire incorporado. Cuando hemos hecho el tema de durabilidad, por ejemplo,
hemos visto la necesidad de incorporar aire a la mezcla, ¿no? Acá, por ejemplo, y esto se va a dar principalmente cuando tenemos un problema de congelación, ¿no? En este caso. ¿Qué hace el aire incorporado? Lo que va a hacer es generar, como su nombre lo dice, burbujas de aire añadidas intencionalmente para que pueda alojarse el agua, ¿no? Que se encuentra dentro de los poros, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, dos concretos. Uno, el caso de la parte superior, que está expuesto a ciclos de congelación y deshielo, ¿no? Se puede ver la diferencia en cuanto a que este ciclo repetitivo de congelación y deshielo va a hacer que se generen rupturas dentro de mi concreto, ¿no? Por lo tanto, yo debo adicionar aire. Pero para ello, debo ver si es que me da esa condición o no. Me dice que va a estar ubicado debajo del nivel del suelo, entonces se trata de una estructura o un elemento estructural, una cimentación, ¿no? Desde ahí ya tenemos ese dato. Me dice que va a estar ubicado debajo del nivel del suelo y es expuesto al ataque moderado de sulfato, ¿no? No hay ningún problema de congelación, solamente va a haber un problema de, en este caso, sulfatos, ¿no? No hay problema de congelación, por lo tanto, yo voy a determinar el volumen unitario de agua considerando para un concreto un aire incorporado, ¿ya? Para ello, ¿qué necesito? Necesito el asentamiento, sé que es de 1 a 2, y necesito el tamaño máximo nominal, ¿no? Entrando con estos dos valores, encuentro que el volumen unitario de agua es de 190 litros por cada metro cúbico. Entonces no hay problema con ese valor, 190. Algunos han colocado 168, ¿no? Eso es cuando necesita. No necesita aire incorporado. Solo se va a utilizar aire incorporado cuando hay un problema de congelación. Listo, vamos a trabajar con el valor de 190. Ahora vamos a determinar el contenido de aire, ¿no? Esta tablita es cuando hay un problema de exposición. Y el problema de exposición va a estar dado ante un problema de congelación. Habíamos dicho que moderada es cuando hay congelación y severa es cuando hay congelación más humedad. En este caso, según el planteamiento de la pregunta, no hay ninguna de esas condiciones, ¿no? Por lo tanto, el aire que debo utilizar es solamente el aire atrapado, ¿ya? Por lo tanto, para 3/4 de pulgada me debe corresponder 2% de aire atrapado, que viene a ser incluso el aire total. Luego determinamos la relación agua-cemento. ¿Necesita por resistencia? Sí, indudablemente. Y también por durabilidad, porque en nuestro caso va a haber un problema de ataque moderado de sulfatos, ¿no? Que son las formas en que nuestro concreto se ve expuesto al ataque de estos productos químicos, en este caso, el cual degrada su resistencia, su apariencia, etcétera, ¿no? Por lo tanto, afecta principalmente a lo que es su durabilidad, ¿ya? Entonces vamos a... Ahora los sulfatos, había una pregunta de sus compañeros, no solamente se encuentra en el agua de mar, ¿no? Los sulfatos se encuentran en prácticamente todas las superficies, ¿ya? En casi una mayor parte de los minerales se pueden encontrar estos sulfatos, en mayor o menor proporción, ¿no? Su gran característica quizás es que se disuelve fácilmente con el agua, ¿no? Entonces puede trasladarse y podría ingresar hacia nuestra estructura de nuestro concreto. Ingeniero, una consulta. ¿En qué casos vamos a usar con el aire atrapado y el otro con el
Aire total. ¿Ya? Aire atrapado es el aire que de manera natural se va a tener dentro de nuestro concreto durante su proceso de fabricación, durante el proceso de reacción entre estos materiales. ¿Ya? Entonces, bajo circunstancias normales, va a haber solamente aire atrapado, cuyo porcentaje máximo es de 3%. Entonces, para todas las condiciones es el aire atrapado, pero hay una excepción, la de incorporar aire. ¿Cuándo se incorpora aire? Cuando se tiene algún problema de exposición de nuestro concreto. ¿A qué se refiere? Cuando nuestro concreto puede estar expuesto a un proceso de congelación y deshielo. ¿Ya? La congelación y deshielo lo que me genera estos ciclos repetitivos, ¿no? Es que en las horas de menos temperatura, de muy baja temperatura, el agua que se encuentra dentro de los poros se cristaliza, ¿no? Se convierte en hielo. Mientras que en el día, ¿no? En la hora de mayor temperatura, pues esta se deshiela, se derrite. Esos ciclos repetitivos lo que podría generar es la ruptura de mi concreto. Por lo tanto, yo debo incorporar aire, ¿no? Para facilitar que el agua dentro de mi concreto, ¿no?, pueda alojarse sin que ello me produzca un problema de ruptura del concreto. ¿Y cuándo va a haber un problema de congelación? Un problema de congelación va a darse cuando tenemos bajas temperaturas. Entonces, ahí es cuando hay un problema de congelación. Voy a tomar una exposición moderada cuando solo hay congelación y una exposición severa cuando esa congelación está acompañado de un problema de humedad, ¿no? Por ejemplo, cualquier elemento estructural que está en contacto con agua, ¿no? Eh, por ejemplo, va a estar expuesto a humedad. Y eso también incluye al mismo suelo, por ejemplo, ¿no? Tenemos agua en el suelo, también hay un problema de humedad. O cuando la humedad es elevada, la humedad relativa ambiente, en esos casos, ¿ya? Y suave es cuando yo quiero mejorar la trabajabilidad de mi concreto. Ahí es donde está bajo una condición de exposición suave, ¿ya? Pero en este caso, para nuestro ejercicio, no hay ningún problema de congelación, ¿no? En ninguna parte me indica que donde vamos a fabricar el concreto tenga un problema de bajas temperaturas. Lo único que me indica que va a estar expuesto al ataque moderado de sulfatos, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá me indica que está debajo del nivel del suelo. Entonces yo puedo decir, debajo del nivel del suelo hay humedad, ¿ya? Pero exposición severa es cuando hay humedad, pero siempre acompañado de congelación. Si es simplemente una estructura en contacto con el agua, pues no hay ningún problema de exposición, ¿ya? Solamente cuando esto, a su vez, esté acompañado por un problema de congelación debido a la baja temperatura. Como en este caso no hay bajas temperaturas, yo utilizo el aire atrapado y ese viene a ser el aire total, ¿ya? Cuando yo incorpore aire, este aire viene a ser a su vez el aire total. Nunca se suma a ambos. En este caso sería del 2%, ¿ya? Que es lo que estamos definiendo. Profesor, una pregunta. Profesor, digamos que en el ejercicio me dice mejorar la trabajabilidad, pero no menciona nada de bajas temperaturas. ¿Se utilizaría el aire atrapado o la exposición suave? Claro, si me dice que yo deba mejorar la trabajabilidad de mi concreto, por ejemplo, sería una exposición suave, ¿no? Porque me está indicando que yo voy a incorporar aire para, en este caso, mejorar la trabajabilidad del concreto. Se supone que voy a utilizar relaciones aguas-elementos bajas, ¿ya? En ese caso, ya no el aire atrapado.
Ingeniero, Sí. ¿y el concreto al estar debajo del suelo no presenta humedad? Presenta humedad, pero no presenta congelación, ¿ya? Un problema de exposición es cuando existe congelación, como dicen acá. Por ejemplo, una moderada es congelación, únicamente cuando hay problema de congelación, es decir, bajas temperaturas, pero no hay problema de humedad, ¿ya? Por ejemplo, ¿quiénes son solamente congelación en zonas de baja temperatura? Las vigas exteriores, columnas, muros, ¿no? Todos los elementos que están por encima del suelo, porque en el suelo sí hay humedad, ¿ya? O cuando la humedad también relativa es baja. Pero ¿cuándo es severa? Severa es cuando hay un problema debido a la congelación y a la humedad, ¿ya? Congelación y humedad, ambos, cuando se combinan ambos. No hay ninguna condición, no hay ninguna condición cuando hay humedad únicamente, ¿ya? Cuando hay humedad, de repente yo puedo ya tener, yo en este caso debo verificar, ¿no? Después de hacer mi análisis físico-químico al agua, si no es, por ejemplo, un problema que me pueda generar corrosión, ¿no? En el caso del agua de mar, por ejemplo. O ya un problema de permeabilidad también, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esas condiciones. Pero en este caso no hay ninguna de esas, no hay ningún problema. Por lo tanto, solamente voy a utilizar el aire atrapado, ¿ya? Yo he visto que algunos han puesto, sí, humedad, ¿no? Y han considerado esta tablita. Creo que inclusive han considerado la exposición suave. No hay. Para humedad únicamente, un contenido de aire atrapado no hay, ¿ya? Solamente aire, perdón, un contenido de aire incorporado no hay, solamente aire atrapado. ¿Y jóvenes? No habría ningún problema ahí entonces. Una vez que ya determiné mi contenido de aire y el volumen unitario de agua, necesito saber mi relación agua-cemento. Nos había salido 334 kilos sobre centímetro cuadrado el F'(CR), ¿no? Por lo tanto, eso está en el rango de 300 y 350. Es decir, entre 0.55 y 0.48, en esta columna de concreto sin aire incorporado, ¿ya? ¿Se acuerdan cuánto les ha salido, jóvenes? 0.53, ingeniero. 0.53. 0.53. La relación agua-cemento por resistencia me sale 0.53. ¿Ya? Listo, no hay ningún problema. Ahora, por durabilidad, sí necesita por durabilidad. ¿Hay un problema de exposición de este tipo? No lo hay, ¿no? La exposición es a sulfatos. Por lo tanto, voy a utilizar esta tablita. Me dice que es moderada. Exposición moderada. Estoy acá en la segunda línea, ¿ya? Por lo tanto, me indica que esos son los tipos de cemento que debo utilizar. Y si es un cemento tipo IP, el que me indica en la pregunta, está acá, ¿no? Estoy bien. Y la relación agua-cemento es 0.50. ¿Ya? Entonces, 0.50. Si es severo, 0.45. Muy severo, también es 0.45. Si es despreciable, no se considera ya una relación agua-cemento por durabilidad, ¿no? Podría decirme, ¿no? Tiene una exposición despreciable a sulfatos. Bueno, si es despreciable, no necesito considerar una relación agua-cemento por sulfatos, ¿no? ¿Listo? No hay ningún problema hasta ahí. 0.50. ¿Cuál escojo? ¿El mayor o el menor, jóvenes? El menor, ingeniero. El menor, ¿no? Por lo tanto, mi relación agua-cemento de diseño va a ser 0.50, el menor de ambos. No hay ningún problema. Con eso puedo encontrar el cemento, ¿no? Tendría que ser 190 entre 0.50, nos sale 380, ¿no? Por 2. 380
kilos por cada metro cúbico de concreto. Eso es lo que voy a utilizar, ¿no? Simplemente lo divido entre 42.5, que es el equivalente a una bolsa, y me sale 8.9, casi llegando a 9, pero podemos considerar 8.9 bolsas por cada metro cúbico. Ya tengo mi cemento. Para este método lo que tenemos que hacer es encontrar los volúmenes absolutos. Volumen absoluto del agua, del cemento y del aire, ¿no? De esos tres valores que tenemos. Y los agregados los vamos a utilizar con esta, o los vamos a encontrar con esta tablita. ¿Ya? Para ello, ¿qué debo hacer? Encontrar mi módulo de fineza de la combinación de los agregados. Tamaño máximo, 3/4. Cantidad de cemento, acá, entre 8 y 9, ¿no? 8.9. 3/4, es decir, entre 5.11 y 5.19. ¿Cuánto les ha salido, jóvenes? 5.18, ingeniero. 5.18, ¿no? Es fácil darse cuenta, ¿no? 8.9, casi ya está por el 9. Entonces, me debe salir entre este rango. Hay algunos que, he visto de sus errores, parece que se olvidan de la columna, de la fila, ¿no? Y han tomado por aquí, o han tomado el más 5.48, por ejemplo. Entonces, siempre hay que verificar otra vez, ¿no? Aunque sea con su reglita, cortan acá y acá tabulan entre esos dos valores, ¿ya? Entonces, el módulo me sale 5.18. Una vez que yo tengo el módulo de fineza de la combinación de los agregados, simplemente tengo que determinar los valores, ¿no? Tengo que encontrar este de acá, el R sub F. Ese es el ejercicio que hemos hecho en clase, por ejemplo, ¿ya? El R sub F, acá por ejemplo es 5.17, y tengo el módulo del agregado grueso, el módulo del agregado fino, acá está, y el módulo de la combinación. Entonces encuentro el RF. Si encuentro el R sub F, encuentro el R sub G, ¿no? Que son los porcentajes de agregado en relación al volumen absoluto total. De esto también quiero hacer otra aclaración. En las siguientes yo detecto, bueno, es detectable, ¿no? Pero lo vuelvo a detectar y yo los jalo. Hay alumnos que me copian todo la pregunta, todo esto de acá, todo este solucionario lo han hecho en su hoja. Todito, tal cual. Es como quien dice, el profesor no va a revisar, no va a mirar, va a ver que hay números y me va a poner una nota, algo así, ¿no? Y todo lo han resuelto igual. O este ejercicio, por ejemplo, es de que en algún ciclo anterior lo tomé, pero con este módulo de fineza diferente, del fino, ¿no? 2 puntos y algo, de tal manera que utilizaba el del comité 211, el ACI, y han hecho esa. Han copiado ese mismo solucionario igual, ¿no? De tal manera que, bajo la misma condición. No hemos pedido eso, ¿ya? Eviten eso, por favor. Resuélvanlo. No es difícil. Esto de acá es el ABC de lo que es diseño de mezclas de concreto. Hay cientos de métodos de diseño de mezcla, ¿ya? Utilizando el factor clima, ¿no? Creo que les había comentado. Utilizando algunos otros aspectos como el factor económico. A ver, voy a buscar, creo que por acá tenía uno. Esto es, por ejemplo, acá, ¿no? Problema de corrosión, por ejemplo, que se presenten en estructuras expuestas al agua de mar, ¿no? Su principal problema. Un concreto donde se hace un corte y se puede visualizar, ¿no? Esto viene a ser las burbujas de aire de este elemento, ¿ya? Son microscópicas
pero así hay, ¿no? Cantidad de esos elementos. Un corte, otro corte. Este es un método, por ejemplo, que tiene mucho que ver estas propiedades que ya hemos revisado, ¿no? Trabajabilidad, durabilidad y lo que nos importa principalmente, ¿no? Que es nuestra resistencia a la compresión. Ya son parámetros. Esto es en forma genérica lo que determinamos o lo que nosotros vamos encontrando, ¿no? Trabajabilidad, consistencia, el revenimiento, ¿no? Dado por Duff-Abrams con su ensayo del cono de Abrams, algunos otros parámetros, las tablas de la ACI, ¿no? Por si acaso las tablas que utilizamos pues, han sido adecuadas a nuestras unidades, ¿no? Pues son americanas. El asentamiento, las tablitas. Este se ven con el ACI 211. Los diversos métodos que hay, ¿no? Nosotros hemos visto ya el del ACI y hemos estado viendo lo que es el de combinación, ¿no? Existen otros, y este es uno de ellos, el V-Matrix, que se explicó, es un software, ¿no? Ustedes pueden crear su propio software, donde intervienen algunos otros aspectos como lo que es la temperatura, por ejemplo, la temperatura ambiente, forma parte de los datos necesarios. Y al final lo que hace este programa es determinar las proporciones adecuadas en base a la característica y propiedad del concreto y también en base al factor costo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces es muy importante. Creo que les comenté, ¿no? En el curso nos facilitaron el programa, pero el dueño del programa, el que exponía, pues fue muy claro en decir, ¿no? Creo que fue este año, el año 2020, en la época de la pandemia. Y por si acaso este software va a desaparecer el 31 de diciembre, ¿no? De sus equipos. Y es verdad, ¿no? Se desaparece totalmente. Además que este software, pues, lo van renovando, ¿no? Semanal, quincenal, nos dijo, ¿no? En un par de semanas de repente ya esté obsoleto el que les acabo de proporcionar con fines simplemente académicos, ¿no? Entonces, la inclusión de aditivos, posiblemente. Entonces, estos son algunos de los métodos que puede existir, y el que nosotros estamos viendo, una vez más lo repito, es el ABC, ¿no? Es el inicio. Entonces, esto hay que tomar en cuenta. Lo demás ya es repetitivo. ¿Alguna duda o consulta que tengan al respecto? Les escucho. Ingeniero, una consulta. Si nos dice que una zona en la que el agua freática tiene una concentración de 1600 ppm de sulfatos, ¿qué quiere decir? ¿Qué exposición sería? Ya, yo voy a mi tablita, ¿no? Que está acá, para sulfatos. Esto. Acá en la tercera columna está el sulfato en agua en partes por millón, ¿no? Entonces me puede dar este dato, como en ese caso que me estás diciendo. Si dice 1600, quiere decir que está entre 1500 y 10.000. Está en este rango. 1600 partes por millón, está en este rango. Significa que es una exposición severa, según mi cuadro. Si es severa, la relación agua-cemento es de 0.45, ¿ya? Por ejemplo, les podría poner el cual está en una cantidad de 100 partes por millón. 100 partes por millón menor a 150, despreciable. No considero relación agua-cemento por durabilidad, por ejemplo, ¿no? Se desprecia hasta esa cantidad, ¿ya? En este cuadrito igual. Simplemente que a veces me puede decir textualmente moderada, severo, muy severo, o a veces también en partes por millón. Cuando se hace el estudio de suelos, normalmente nos da en estos rangos,
¿no? Entonces, podemos encontrar, o con ello encontrar qué valor de relación agua-cemento por durabilidad voy a utilizar. ¿Jóvenes? ¿Alguna otra duda o consulta? ¿No? ¿Ya? Entonces no hay ningún problema. Si no dicen nada es porque todo está ok. Vamos a ver lo que es el mezclado de nuestro concreto. Hasta ahora hemos visto lo que corresponde a determinar las cantidades de nuestro concreto. Pero una vez que ya conocemos las cantidades, tenemos que fabricar el concreto. No termina ahí. Nosotros hemos desarrollado de tal forma que hemos encontrado proporciones, ¿no? Y al final con la que nos quedamos es con la proporción en volumen, porque eso es lo que yo voy a utilizar en obra, en volumen. En peso lo puedo utilizar, pero en el laboratorio. Por ejemplo, cuando yo realizo mi diseño de mezcla, ¿no? Yo puedo esto, o yo debo esto, llevar a ensayos, ¿ya? Llevar a prueba de rotura, ¿no? De esta manera, ¿ya? Y voy a encontrar, hay una normatividad para la cantidad de ensayos que debo hacer, y con ello voy a ajustar este valor. Es decir, todavía aquí no termina, ¿no? Aquí no termina. Este valor todavía se puede o se debe ajustar a los ensayos que se realicen, ¿no? Entonces, puede modificarse y es al final lo que voy a tener el valor con el que voy a llevar a obra, ¿no? Una vez que eso ha sido corregido y modificado, llevo a obra. Y en obra aún todavía se puede modificar, todavía se puede corregir, ¿no? Cuando vamos a estar construyendo nuestra obra, vamos a estar continuamente sacando muestras para llevarlas a ensayo. Entonces voy a ensayar a los 7 días, a los 14 días y a los 28 días. Entonces, yo a los 7 días que ensaye, ya puedo determinar cuál será su resistencia cuando llegue a los 28 días, por ejemplo, ¿no? Y con ello voy a verificar si yo he fabricado un concreto para que tenga una resistencia de 210 y llevo al laboratorio y me está saliendo menor a ese valor, pues hay que corregir, ¿no? Hay que modificar, ¿no? Entonces siempre va a estar constantemente siendo verificada y debiendo ser corregida, de ser el caso. Por ejemplo, este es un diseño de mezcla para un concreto de 210 utilizando hormigón, ¿no? Hormigón ya sabemos que es el agregado de río. Yo les pregunto, cuando se trata de hormigón, ¿qué método utilizamos, jóvenes? Pero mira, tomen en cuenta que cuando yo extraigo hormigón y lo utilizo para fabricar concreto, el hormigón es una combinación aleatoria de finos y gruesos. Es decir, no conozco la cantidad de finos, ni conozco tampoco la cantidad de gruesos, ¿ya? Porque es aleatorio. Lo puedo sí mejorar a través de un tamizado para evitar, por ejemplo, gravas bastante mayores, ¿no? Tener un tamaño máximo, pero la forma en que van a llegar finos y gruesos es totalmente aleatorio, ¿no? Yo no, en cambio, cuando yo trabajo con la arena gruesa y la grava o piedra chancada, pues yo conozco independientemente sus propiedades, ¿no? De cada uno conozco su módulo de fineza y todos esos valores, ¿ya? En este caso, no. Por ejemplo, acá, cuando tenemos esto, las propiedades, vamos a ver si se puede hacer. Las propiedades son únicamente del hormigón, ¿ya? Tamaño máximo, media.
peso compactado seco, peso suelto seco, peso específico, módulo de fineza. Y si ustedes se dan cuenta, es como si fuese nuestro módulo de fineza en la combinación, ¿no? Está más o menos en ese rango. No es ni fino, ni grueso, ¿cierto? Si es fino, sabemos que está de 2 a 3, por ahí. Si es grueso, sabemos que está entre 6, 7, ¿no? Pero en este caso, vea, el módulo de fineza ya es un módulo de la combinación de los materiales que están en este hormigón, ¿no? Tiene una absorción y tiene un contenido de humedad. Por lo tanto, no voy a utilizar ninguno de los métodos, ¿ya? Absolutamente ninguno. Cuando yo desarrolle y llega a este paso, aquí, encuentro mi cemento, encuentro agua, encuentro aire, y esto sea el volumen absoluto parcial, ¿no? Está claro que el volumen de los agregados, ¿qué es esto? ¿El volumen de qué va a ser, jóvenes? Del hormigón. Del hormigón, ya es del hormigón, ¿no? Esto ya es el hormigón, la diferencia. 1 menos todo lo que ocupan los otros materiales ya es el hormigón. Por lo tanto, no tengo que calcular un M sub C, no tengo que calcular un R, nada de frente. Eso lo multiplico por su peso específico por 1000, ¿no? Y ya tengo mi peso seco del hormigón, del agregado. Ni fino ni grueso. Es el agregado global, denominado también hormigón. ¿Ya, jóvenes? Y estas son las proporciones finales, por ejemplo. 1 de cemento, 3.59 de hormigón y 19.5 litros por bolsa de agua, ¿no? Ya no tengo acá fino y grueso, está en uno solo. Eso lo tengo que llevar a volumen, ¿no? Perdón, eso ya está en una proporción en volumen. Lo tengo que llevar de tal manera que lo pueda determinar en obra, ¿ya? Para poder encontrar mis cantidades, pero aplicadas a obra. No sé si me entienden. En obra, ¿qué voy a utilizar? Palas, latas, buggies. En obra no voy a utilizar una balanza, ¿no? No voy a decir, para fabricar una tanda, una bolsa de cemento, pésame, no sabemos qué es 700, 800, 1000 kilos. Pésame 700 kilos de agregado, por ejemplo. Es imposible, ¿no? Pésame 1000 kilos de agregado grueso. Es imposible. Entonces tengo que trabajar en volúmenes, ¿ya? Esto es lo que ya hemos hecho cuando trasladamos de el peso de la proporción en peso húmedo a la proporción en volumen, ¿no? Una vez que ya tengo las proporciones, ya puedo llevar a mezclado, fabricar mi concreto. Para ello yo debo aprenderme, estas son algunas de las dosificaciones y algunas de las equivalencias, ¿ya? Por ejemplo, un buggy. ¿Conocen un buggy, jóvenes? ¿Conocen un buggy o no? Ingeniero. Sí, ¿no? ¿Ya? Y el que no conoce, entra al internet, pone la palabrita buggy. Listo. Equivale a 3 pies cúbicos. Un buggy equivale aproximadamente 6 latas. Un pie cúbico, que es una bolsa de cemento, equivale a aproximadamente 8 palas. Una pala tiene esta equivalencia en metros cúbicos y así. Un buggy es 6 latas es 24 palas. Quiere decir que una lata es aproximadamente 4 palas. Y así, ¿ya? Una lata es medio pie cúbico, es decir, es media bolsa de cemento, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo este valor, por ejemplo, esta proporción, 1 de cemento, 1.5 de hormigón y de agregado fino, perdón, 3 de agregado grueso y 18.8 litros por bolsa, ¿ya? Yo puedo determinar la cantidad de materiales y la cantidad de concreto que voy a utilizar, dependiendo de la mezcladora.
¿ya? O dependiendo del equipo mezclador. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con 2 bolsas, es decir, por cada tanda voy a utilizar 2 bolsas de cemento, por cada tanda, ¿ya? 1 por 2, 2 pies cúbicos, 2 bolsas, 1.5 por 2, todo por 2, así como para encontrar, ¿se acuerdan de peso a volumen? Lo multiplicamos por 42.5, ¿no? Acá lo multiplicamos por el número de bolsas, 2. 1.5 por 2, estamos hablando de 3 pies cúbicos, que es aproximadamente un buggy o 24 palas. La dosificación del agregado grueso es 3. 3 por 2, 6 pies cúbicos. Como ustedes ven, todo está en pies cúbicos, ¿no? Porque estoy utilizando pie cúbico en cuanto a bolsa de cemento. Es equivalencia. Que es igual a 2 buggies o 48 palas, ¿ya? 18.8 por 2, 37.66 litros. Litros lo pueden llevar a metros cúbicos y metros cúbicos lo pueden llevar a pies cúbicos, ¿no? Ya saben que un metro cúbico es aproximadamente 35 pies cúbicos, ¿no? Entonces 37.66 lo tengo que llevar a litros, lo tengo que llevar a pies cúbicos. ¿Listo? Entonces, yo sumo todos esos materiales van a entrar en mi equipo mezclador, ¿ya? Todos esos materiales. Todos esos lo voy a llevar a mi equipo mezclador. Es decir, yo voy a tener dentro de mi equipo mezclador 12.33 pies cúbicos de material. De material. No, aún no de concreto, solo de material. Quiere decir que mi equipo mezclador tiene que ser de mayor capacidad, ¿ya? Es decir, yo, por ejemplo, en el mercado existen mezcladoras de 7 pies cúbicos, de 9 pies cúbicos, de 11 pies cúbicos. No puedo utilizar ninguna de ellas, ¿no? Tengo de 18 pies cúbicos, por ejemplo, esa sí puedo utilizar, ¿no? Porque va a entrar toda esa cantidad de materiales. Pero para saber cuánto voy a tener de concreto, necesito encontrar un factor que se llama el rendimiento, ¿ya? Esta es una relación del peso compactado seco entre el peso suelto seco, ¿ya? Para poder obtener esta relación. Y con eso yo puedo saber cuánto voy a tener de concreto. Este es el volumen de concreto que voy a fabricar por cada tanda utilizando 2 bolsas de cemento, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo saber que para mi... voy a vaciar N columnas, entonces voy a saber cuánto necesito de concreto. Si yo sé cuánto necesito de concreto y sé cuánto fabrico por tanda, puedo saber entonces cuántas tandas voy a hacer. Y si sé cuántas tandas, puedo saber cuánto de material voy a utilizar, ¿sí? ¿Ya? Y si sé cuánto me demoro por cada tanda, puedo saber el tiempo que voy a necesitar para poder fabricar esa cantidad de concreto. Jóvenes, ¿se entiende o tenemos que repetir? Esa última parte, ingeniero, donde se divide en 12, Este 12.33 es la suma, ¿no? Todos estos materiales me dan esa cantidad, 12.33 pies cúbicos de material. Material, ¿ya? No hay que equivocar. se divide entre el 1,73, ingeniero. Ese es Es un factor de rendimiento, ¿no? Para llevar de material. Es decir, cuando no todos los materiales, no todo el material se va a convertir en concreto. Hay 12.33 pies cúbicos de material, pero como ustedes ven, parte de ello pues es cemento y parte de ello es agua, y durante el proceso de reacción química se va a convertir en pasta, ¿cierto? Entonces va a haber una transformación de ese material, ¿ya? Y eso se logra a través de un factor de rendimiento, ¿ya? Que se encuentra, no es 1.73 siempre, ¿ya? Es un valor que se tiene entre el peso compactado y el peso suelto, pues no es un valor
que podemos determinar, ¿ya? Que se determina en laboratorios, ¿no? Por lo tanto, yo puedo saber para esos materiales cuánto voy a obtener como concreto. Esto es lo que, de todos esos materiales que he mezclado, esto me va a salir de concreto. Entonces yo con eso puedo estimar, ¿no? Puedo considerar desperdicios, puedo considerarlo de esta manera, no hay ningún problema, ¿no? Puede que acá ya esté incluido, etcétera. ¿Está bien, jóvenes? Bien, jóvenes, nos estamos encontrando la próxima clase, ¿ya? Gracias.